Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a un nuevo video. Hacía un montón que no hacía un video dedicado exclusivamente a mis alumnos y alumnas. Primer año, este video es para ustedes y hoy vamos a estar hablando de feudalismo. Como ya les dije en algún momento en las clases, durante una parte de este año vamos a estar trabajando sobre la Edad Media. Esto quiere decir el periodo que va entre la caída de Roma en el 476 después de Cristo y la caída de Constantinopla en el 1453. Sí, aparentemente lo único que importa para definir las edades históricas es que se caiga una ciudad. La Edad Media es este periodo que siempre vemos en las películas en el cual hay castillos y caballeros con armas. ¡Ah! ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué ¿Dónde está la justa? La justa, la Juan B. Justo está para allá. ¿Esto es cota de malla? Cota de malla, calibre 18, hecha a mano. ¿Hecha a mano? Pero espere, señor, usted es un viajero en el tiempo. ¿Qué es un viaje en el tiempo? Y que estamos en el año 2022. 1000 años después de su época, señor. ¿Cómo es posible un viaje en el...? No. Hay que educarlo. Esto es algo que... ¿Dónde está mi tributo? ¿Tributo? Pero no he cosechado nada. Ya sé que le puedo dar de tributo. Algo que lo va a volver loco, mejor que un caballo. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfuckers say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North Face off her back. Jab her if she act funny with the money. Oh, you got me mistaken, honey. I don't wanna rape ya, I just want the paper, the visa, capisha. Entonces, el feudalismo es un fenómeno que se da durante la Edad Media y nos va a ayudar a entender cómo se organizaban las sociedades durante el transcurso de la Edad Media. Pero a todo esto, ¿qué es el feudalismo? Si buscáramos una definición en el diccionario, veríamos que nos dice que el feudalismo es un modo de producción y una forma de organización social, política y económica que se da en Europa occidental entre los siglos IX y XIII más o menos y que se basa en la existencia de lazos de vasallaje entre un señor feudal y un vasallo. Aún así, los historiadores no se ponen muy de acuerdo sobre los límites temporales. Algunos dicen que empieza un poquito antes, un poquito después, o que sigue más tiempo después del siglo XIII. Y también puede haber diferencias dependiendo de qué zona geográfica de Europa estemos analizando. Pero bueno, todo muy bonito con esto, pero ¿entendieron algo? ¿Qué significa todo esto de pactos de vasallaje, feudos? Para entender todo esto vamos a ir desglosando la definición por partes y vamos a empezar definiendo qué es un feudo y qué significa un lazo de vasallaje. La palabra feudalismo viene del término feudo. Durante la Edad Media, un feudo era un conjunto de tierras que un señor feudal recibía como beneficio de alguien que en general era un rey y que se lo daba a cambio de su lealtad y de su servicio militar. Imaginémonos que un rey le daba a un duque o a un conde un conjunto de tierras como feudo. Este feudo incluía en general un castillo, una aldea en la cual vivían todos los campesinos y los artesanos, incluía tierras de cultivo para los artesanos y tierras de cultivo para mantener a la nobleza y al clero, e incluía también una serie de tierras como por ejemplo bosques o pantanos que eran propiedad del señor y que en general se utilizaban para llevar adelante expediciones de caza o cosas así. El otorgamiento de feudos en la Edad Media comenzó en el siglo IX, luego de que Carlomagno dividiera su imperio entre sus sucesores. ¿Qué va a pasar? Que estos sucesores debieron enfrentar muchísimas invasiones, por ejemplo de los vikingos o de otros pueblos, y al no poder hacer frente a tantas invasiones, fueron dividiendo su territorio con la idea de que al entregarle partes de su territorio a los señores feudales, estos pudieran levantar sus propios ejércitos y hacerle frente a todas las invasiones, cuidando así sus tierras, pero manteniéndose al mismo tiempo leales al rey. Estoy seguro de que vasallaje es una de esas palabras que uno solamente escucha en las clases de historia. Los lazos de vasallaje son el tipo de vínculo que existía entre un señor feudal y su vasallo en la Edad Media. El vasallo era, por tanto, la persona que estaba obligada a pagarle tributos al señor, a prometerle su lealtad y a proveerle servicio militar en caso de invasión o de algún tipo de guerra. Así, cuando se celebraba una ceremonia feudal, se hacía un pacto entre el señor y el vasallo, en el cual el vasallo prometía todas estas cosas y el señor a su vez prometía protegerlo y entregarle algún tipo de beneficio. Vamos a ver ahora entonces qué consecuencias va a tener en lo político, en lo social y en lo económico este sistema feudal.
Obviamente, este sistema de entregar feudos a algunos señores feudales, como si fuera que le estoy dejando la casa a un amigo para que me la cuide mientras me voy de vacaciones, pidiéndole por favor que no haga una fiesta, va a tener consecuencias. Una de las principales consecuencias de este sistema va a ser la descentralización política. Lo que quiere decir que el poder de un reino ya no va a estar concentrado solamente en una sola persona, o sea, el rey, como era en tiempos de Carlomagno, sino que ahora va a estar repartido entre muchos señores feudales y otros señores feudales más chiquitos. Así van a existir muchos centros de poder dentro de un mismo reino. Esto va a llevar a que el rey se convierta en un señor feudal más, y lo único que lo va a diferenciar del resto de los señores feudales va a ser este pacto de lealtad que se realizaba en la ceremonia feudal del que estuvimos hablando recién. Es muy importante recordar y tener en cuenta que dentro de este sistema feudal, un señor feudal podía entregarle en beneficio a otro señor feudal más chiquito alguna parte de su feudo. Entonces se empezaba a formar una especie de cadena de lealtades que iba desde los vasallos y los señores feudales más chicos hasta el rey. Era medio como una estafa piramidal, pero de lealtades feudales. ¿Será un antecedente? Todo esto de lo que venimos hablando va a ayudar también a que se forme un tipo muy específico de sociedad que va a ser la sociedad feudal. Como se imaginarán, no vamos a hablar de una sociedad igualitaria ni mucho menos. La sociedad era sumamente jerárquica y estaba organizada en base a grupos sociales cerrados que dependían de la función que cada persona cumplía en la sociedad. Dentro de esta sociedad teníamos dos grupos que tenían ciertos privilegios y un grupo que no tenía ningún tipo de privilegio ni derecho, podríamos decir. Obviamente los grupos privilegiados de los cuales estamos hablando era la nobleza y el clero. La nobleza estaba compuesta por todos los señores, los caballeros, y eran los que tenían la función de luchar y de proteger en teoría al reino, aunque muchas veces terminaban siendo ellos los mismos opresores. En cuanto al clero, estaba formado por los diferentes integrantes de todas las dinastías de la institución de la Iglesia Católica y en general eran los que cumplían la función de rezar por la salvación de las almas. Pero además de esto también tenían otra función muy importante, ya que al ser prácticamente los únicos que sabían leer y escribir, eran los encargados de mantener registro de todas las cosas que iban pasando. Y por último, teníamos el sector no privilegiado, que era el sector que estaba compuesto por los campesinos y los artesanos y que tenían la función de trabajar, básicamente, para mantenerse a ellos y para mantener obviamente a los otros dos estamentos privilegiados, la nobleza y el clero. Dentro del feudo que administraba un señor feudal existían distintos tipos de tierras. Así existían tierras de la aldea que eran para el mantenimiento de los campesinos y que los campesinos trabajaban algunos días a la semana, pero existía también otro tipo de tierras que estaban destinadas exclusivamente a mantener a la nobleza y al señor feudal. Así los campesinos, cuando no estaban trabajando sus propias tierras, tenían que ir a trabajar las tierras del señor. En cuanto a la economía, no es lo que más nos interesa en este video, pero sí tenemos que saber que el modo de producción durante gran parte de la Edad Media fue un modo de producción agrícola, lo que quiere decir que la economía va a ser sobre todo agrícola, agraria, y que va a ser de subsistencia. No van a existir las redes de intercambio y de comercio tan desarrolladas. Básicamente porque existían muchas dificultades para el comercio, como eran las largas distancias, la inseguridad en los caminos, el hecho de que los caminos muchas veces estaban en muy malas condiciones, entonces era muy difícil hacer los trayectos. Todo esto nos va a llevar a que durante gran parte de la Edad Media el comercio sea muy difícil y que la economía estuviera basada en estos centros feudales y que fuera agrícola y de autosubsistencia. Habiendo dicho esto, más o menos podemos darle cierre a este video, que es muy cortito y que tenía el objetivo de explicarles más o menos cuáles eran las principales bases de este tipo de sociedad feudal. Espero que les haya gustado, que los ayude a rendir alguna prueba. No se olviden de suscribirse, de donarnos un cafecito y de volver para el próximo video. Muchas gracias.